Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación se ha exaltado. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación se ha exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación se ha exaltado. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación se ha exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación se ha exaltado. Clamaré a mi Señor. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Emiliano Tobar Ramos. Y el mío, Nayeli Ramos. Y hoy, en esta mañana, estamos felices y agradecidos con Dios porque nos permite estar reunidos a través de este medio, pero aún más
porque nos permite escuchar su palabra, que es lo más importante para nuestras vidas. Y bueno, hermanos, quiero compartirles esta escritura que está en el Salmos 145, versículos 18 y 19, que dice: el Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Qué animante, hermano, poder saber que podemos confiar en Dios y que aún en estos momentos difíciles Dios escucha de nuestras plegarias, pero sobre todo que Dios nos ha protegido de todo esto que estamos pasando. Te quiero animar y te quiero invitar a que me acompañes a hacer una oración para poner el servicio en las manos de Dios. Padre bendito del cielo, amoroso Dios, Padre Santo, poderoso, en esta bendita mañana, Padre, queremos ponerte, Señor, este tiempo en tus manos, Padre. Que tú dirijas, Señor, los pasos de mis hermanos, Padre, que hoy van a ser partícipes de este servicio, Padre. Señor Dios, que tú dirijas sus palabras, Señor, y aún, Padre, que tú estés en control de la clase que Jorge nos va a dar, Padre. Utilízalo, Padre, para que lo que Él nos diga, Señor, tú nos quieres decir a través de Él, Padre, sea para nuestro bien en nuestras vidas, Padre. Señor Dios, quédate esta mañana con todos nosotros, Padre. Cuídanos y protégenos de todo, Padre. Y todo te lo oramos, Padre bendito del cielo, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y con esto queremos darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en México, en la región Aragón. ¡Bienvenidos! Mi Dios cantar para mí y salvar cada nación. Oír mi Dios cantar para y vencer la tentación. Sentir su espíritu en mí. No lo dejes apagar. Su espíritu en mí. Y es por causa de Jesús, y es por causa de Jesús, y es por causa de Jesús. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí. Si Dios canta y se alegra, y yo amo su canción, en su canto está diciendo: demos nuestro corazón. Sean rectos, canten fuerte, Satanás se apartará. Uniremos nuestras voces y este canto escuchará. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí.
cantar para mí. Mi Dios 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 cantar. Buenos días, amigos y hermanos. Qué increíble puede estar este domingo en familia y sobre todo disfrutar de este gran domingo. Quiero hablarte de la Santa Cena. Es hablar de la muerte de Cristo, que murió por ti y por mí para darnos una esperanza. Y esa esperanza se llama fe. Hoy Dios quiere que podamos transformar nuestra propia vida. Queremos quitar todo lo que nos daña, todo lo que nos mortifica, todo lo que nos cuesta trabajo, como es el enojo, el orgullo, las preocupaciones, las mortificaciones. ¿Hoy qué te preocupa? Pregúntate. ¿Hoy qué te lastima? ¿Hoy cómo te sientes? ¿Sabes? Dios es un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y por amor envió a su Hijo a morir por nosotros, a darnos una esperanza. Hoy Dios quiere lo mejor para ti. Acompáñame una escritura que está en Efesios 4, versículo 21 al 24. Nueva versión internacional, y dice: si de veras se les habló y se enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitar el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Hoy Dios los llama a quitar tres cosas. Principalmente es lo que te cuesta trabajo, lo que estás haciendo mal. Muchas veces nos enojamos, nos preocupamos, nos mortificamos. ¿Pero eso es correcto? No. Porque te lastimas y ¿sabes qué? Te puedes enfermar. Hoy debemos estar en paz, debemos estar tranquilos. Es un tiempo difícil. Con la pandemia debemos estar más tranquilos y sobre todo disfrutar lo que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo y a veces nuestra salud. Hoy, ¿cómo te estás cuidando? Hoy, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Tienes fe? ¿Tienes carácter para enfrentar las situaciones? ¿Estás en paz? ¿Pones tu fe en Dios? Porque Dios nos ayuda, nos da esta fortaleza, esa confianza y esa determinación. Hoy te invito a que quites todo lo que te daña, todo lo que te lastima, todo lo que te angustia y te pone triste. La tristeza te puede lastimar muy fuerte. Pero hoy Dios te invita a que empieces a disfrutar las cosas, a que empieces a disfrutar tu vida. Hoy tenemos tantas cosas que podemos hacer. Disfrútalo, hermano. La verdad es que, y amigo, hoy Dios te ama demasiado. Es que un Padre amoroso quiere ayudarte en estos momentos difíciles. Acompáñame una oración para tomar la Santa Cena, por favor. Dios, te damos gracias por este tiempo tan increíble, estar en familia, Dios, y sobre todo de escuchar de tu mensaje. Señor, ayúdanos a quitar todo lo que nos daña, todo lo que nos mortifica, todo lo que nos preocupa y también lo que estamos haciendo mal, Dios. Enséñanos, Dios, a hacer las cosas mejores, a ser humildes, a tener determinación y a tener fe cada día, Dios. Gracias por este tiempo, Dios. Señor, bendice el pan que representa el cuerpo de mi Señor Jesucristo, en el cual nos da el carácter y amor, Dios. Señor, también bendice el jugo de uva, Dios, que representa la sangre de mi Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos da esa fortaleza, Dios, pero también para seguir adelante.
Gracias, mi Señor, por este tiempo. Cuida nuestros trabajos, cuida nuestras familias, bendice nuestra salud, Dios, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a apreciar lo que tenemos. Y esto te lo oramos en nombre del Señor Jesucristo, que es mi Señor Salvador. Amén. Gracias. Que tengan un increíble domingo. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no.
buenos días, hermanos. Buenos días, amigo que nos acompañas. Es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues vamos a prepararnos esta mañana para nuestra clase. Pero antes que nada, quiero agradecerle a Emiliano y a Nayeli por la bienvenida y la oración. Muchas gracias, hermanos. Y gracias también a Frank Luna por el mensaje de la Santa Cena. Bueno, esta mañana tengo una clase que está titulada ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Tal vez más de una ocasión nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, no? O tal vez te has preguntado, ¿por qué no interviene nuestro Dios Todopoderoso para detener el dolor y el sufrimiento de este mundo? O tal vez te has preguntado, ¿cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso, cómo puede permitir que el sufrimiento continúe aquí en la tierra? O tal vez te puedes preguntar, ¿no puede Dios intervenir acaso y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? O no puede, a lo mejor, no puede hacer desaparecer el dolor. Y así podemos hacernos muchas preguntas, ¿no? Diciendo, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Pero de alguna de otra manera, como te decía hace un momento, nos hemos hecho estas preguntas. Sin duda estas preguntas son difíciles, también muy comunes que nos hemos preguntado a nosotros mismos. Para entender algunas de las grandes preguntas en torno a este tema, debemos ver el plan de Dios. Para empezar, Dios creó un mundo sin sufrimiento, ¿estás de acuerdo? Y esto, recordarás que dice la Biblia que esto era el cielo y la tierra antes de la caída del pecado. Y de hecho, todos los ángeles y todo lo que había sido creado vivía en armonía, vivía en paz con Dios. Había paz, había alegría, había perfección. Y fíjate cómo esa era exactamente lo que Dios quería que fuera así la tierra. Sin embargo, sabemos que Satanás, o el diablo, como tú le quieras llamar, uno de los ángeles de Dios optó por ir en contra de sus planes y hacer las cosas a su manera. E incluso se alabó a sí mismo y se imaginó que podía ser igual y mejor que Dios. Imagínate, ese fue el primer pecado, el cual causó la separación entre Dios y Satanás, que quiso sin duda ser igual a Dios. Fíjate, es por eso que el camino de Satanás estaba fuera de la bendición de Dios y por lo tanto maldecido. Y sin duda la creación de Dios era perfecta, pero todos sabemos que Adán y Eva, que fueron las primeras personas, recibieron una voluntad libre, es decir, la libertad para decidir. Sin embargo, fíjate cómo eran puros y por eso tenían contacto directo y tenían una comunión con Dios. Y déjame decirte que Satanás estaba lleno de maldad y quería destruir esa armonía entre Dios y el ser humano. Pensaba que si las personas tenían la opción de elegir, sin duda preferirían pecar en lugar de obedecer a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, sin duda, la gente prefiere seguir pecando que hacer y obedecer la palabra de Dios. Dios podría simplemente haberlo encerrado o incluso obligado a cambiar de opinión, pero Él tiene demasiado respeto en el libre albedrío. Incluso libre albedrío de aquellos que optan por desobedecer a Él. Fíjate, así que en lugar de obligar a Satanás a regresar a la luz, ¿sabes? Dios tuvo que hacer
manifiesto que el camino del pecado solo conduce al sufrimiento. Y aquí es donde nos vamos a enfocar esta mañana. Darnos cuenta que el pecado es lo que hace que hoy en día la gente viva en mucho sufrimiento. Entonces, tú te preguntarás, ¿cuál es la causa del sufrimiento entonces aquí en la tierra? Cuando Dios creó la tierra, su intención fue que llegara a ser extensión de paz, de armonía en el cielo. Sin embargo, fíjate, Satanás, igual que tuvo acceso a la tierra y tentó a Eva en el jardín del Edén, ¿no? Recordarás. ¿Sabes? Cuando Satanás le ofreció a Eva la elección entre seguir el camino de Dios o el camino del pecado, tuvo Dios la profunda esperanza que elegiría sus caminos. Todo lo que Dios anhelaba era que las personas fueran felices. Eso era el deseo de Dios. Y siempre ha sido el corazón y siempre ha sido el deseo de Dios, de que cada persona sea feliz. Pero, ¿sabes? Él sabía que el único camino para esto era que fueran obedientes a su palabra, obedientes a lo que Jesucristo mismo nos habla a través de su palabra. Pero, ¿sabes? Desafortunadamente, Eva decidió creer en el camino de Satanás. Es decir, en el camino de la maldición. Y convenció a Adán a hacer lo mismo. ¿Sabes? Fue cuando ambos probaron el fruto del cual no deberían comer. Mira lo que dice aquí en esta escritura. Vamos a recordar esta escritura. Dice, eso es mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Debido al libre albedrío, Dios tuvo que dar un paso atrás y dejar que Adán y Eva cosecharan las consecuencias de sus acciones. Es por eso que todo el sufrimiento, todo el dolor y cada lágrima que se ha derramado sobre la tierra han sido por el resultado directo o indirecto del pecado. Incluso los desastres naturales ocurren porque el mundo fue maldecido. Y es lo que dice aquí en esta escritura. Mira lo que dice aquí en Romanos 8, versículo 20 y 21. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación esperaba el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sin duda el pecado causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios lo creó todo, porque el mundo fue maldecido a causa del pecado. Déjame decirte que el pecado contaminó todo y fue empeorando cada vez más con el paso del tiempo, con el paso de los siglos. Es por eso que cuando una persona comete pecado, cosecha sufrimiento. Las personas a su alrededor obviamente sufren y como hemos visto, la tierra misma también sufre. Y de hecho, la misma naturaleza fue corrompida con espinas y cardos. Y no creas tú que Dios es un Dios rencoroso que exageró a los castigos, sino este fue el resultado natural de las leyes de Dios que Él ya había creado mucho antes de formar la tierra. Es por eso que pecar conlleva el sufrimiento.
Y Dios está más preocupado y está haciendo un esfuerzo sin duda inalcanzable para impedir que cometamos pecado. Pero tristemente, aún así, el mundo sigue pecando. Nosotros seguimos pecando. Tenemos que dejar de pecar. Pero tal vez tú te preguntes, ¿por qué Dios no hace nada para parar el sufrimiento? Bueno, Dios podría intervenir, ¿sabes? En cualquier momento y parar el sufrimiento. Es más, podría contener su mano y salvarnos del dolor. Recuerda que Él es el Dios todopoderoso, a final de cuentas. Pero sin embargo, si lo hacía, no hubiera podido jamás demostrar ante cualquier duda que Satanás se equivocó. Es por eso que el pecado es la causa del sufrimiento. Y Dios lo sabe. Y ahora quiere demostrárselo a toda la creación, es decir, tanto a ti como a mí. Quiere demostrarnos que nuestro pecado tarde o temprano nos va a llegar al sufrimiento, nos va a llegar a tener un dolor, es decir, van a llegar nuestras consecuencias. Déjame decirte que para Dios es una gran aflicción ver su creación sufrir. No creas tú que a Dios no le duele, claro que le duele. Le duele cuando nosotros mentimos, le duele cuando nosotros estamos odiando, estamos guardando rencor, le duele cuando estamos viviendo en mentira, viviendo en inmoralidad, viviendo en pecado, en cualquier tipo de pecado. Claro que a Dios le duele. Y yo creo que su anhelo es que esto se acabe y que pueda extender su mano para ayudarnos. Pero fíjate, el objetivo final de Dios es detener todo el sufrimiento por la eternidad. Y no solamente eso, Él quiere que toda la creación esté unida, pero unida en armonía como lo fue en el principio. Así es como Dios quiere. Pero esta vez, ¿sabes? Dios quiere asegurarse de que nadie pueda traer el pecado en la nueva creación. Por eso ha tenido que tener la capacidad de demostrar ante cualquier duda que es solo el pecado lo que conduce a la miseria y al sufrimiento. Y para obtener esta evidencia, Dios tiene que seguir las leyes que Él mismo ha creado. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con la creación? La intención de Dios con nosotros no es solo demostrar que el pecado trae sufrimiento. Es aún más importante demostrar que vivir sin pecado trae alegría, trae paz y armonía. Mira lo que dice aquí en esta escritura en Efesios 3, versículo 8 al 11. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Este es el punto central del plan de Dios con la humanidad. El golpe, sin duda, es el golpe final y devastador contra Satanás. Al enviar Dios a Jesús a la tierra como un hombre, es decir, como tú y como yo, pudo una vez por todas demostrar que era posible vencer a Satanás y a sus engaños.
Fíjate, como ser humano Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero en cada situación, ¿sabes? Jesús eligió hacer la voluntad de Dios en lugar de hacer su propia voluntad. De modo que jamás Jesús pecó. Es lo que dice, mira lo que dice aquí en Hebreos 4, versículo 15, dice, el diablo lo puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice que el diablo le puso a Jesús las mismas trampas. Es decir, Jesús también pasó por el mismo sufrimiento, por las mismas tentaciones que tanto tú como yo hemos tenido. No me cabe duda que Jesús fue como nosotros, con las mismas luchas, con los mismos desafíos, con las mismas tentaciones. Es decir, Él también experimentó toda clase de tentaciones. Pero nos debe animar. Nos debe animar es que Jesús nunca cayó en el pecado. Y sin duda, Él nos está mostrando que también nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos resistir al pecado. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación. Él nos está mostrando la manera para vencer el pecado. Por eso es importante fijar nuestra mirada en Cristo. Por eso es importante permanecer firmes y fieles, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier desafío, y entender que Jesús también pasó por esas mismas circunstancias. Y esto demuestra sin duda que Satanás nunca pudo ser capaz de tomar el control del Espíritu de Jesús, que ahora podía volver a Dios, perfecto y lleno de la naturaleza divina. Pero esto no se detuvo ahí, ¿sabes? Jesús hizo esto de modo que pudiera demostrar el camino a los demás, es decir, tanto a ti como a mí. Ahora, ¿sabes? Dios está formando una novia, que es la iglesia. Una novia para Jesucristo que a través de una vida pura, a través de una vida santa, como Él lo hizo, mostrará que la victoria sobre el pecado trae la verdad y eterna, y trae la alegría y trae la paz. Esta es sin duda la iglesia, por la cual la multiforme sabiduría de Dios se dará a conocer a toda la creación. Y esta alegría no es simplemente una recompensa que obtendremos en la eternidad. Esto comienza ahora. Así que, aunque Dios tiene que dejar que la tierra coseche la paga del pecado, ¿sabes? Él está en realidad mucho más interesado en dejar que los que eligen vaya a hacer su voluntad y servirle a Él, puedan cosechar los beneficios de esto. Fíjate, algo que tenemos que entender es que todos en algún momento sufrimos, todos. Todos hemos pasado por algún momento de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y los sufrimientos que experimentamos en la tierra no son necesariamente proporcionales a la cantidad de pecado que hemos cometido. Mira lo que dice aquí esta escritura en 1 de Pedro 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Mira lo que está diciendo Pedro. Déjame decirte que algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor, por evitar el sufrimiento. Sin embargo, un discípulo de Cristo, hermanos, debe estar dispuesto y debe de estar consciente
y preparado para hacer siempre la voluntad de Dios y sufrir si es necesario. Y algo increíble es que el pecado pierde su poder cuando cada uno de nosotros nos concentramos en Cristo Jesús y en lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Sin duda, el pecado va a perder poder cuando estamos enfocados en lo que debemos de estar enfocados. Y cuando nuestro cuerpo sufre de dolor y nuestra vida está en peligro, se muestra con claridad nuestros verdaderos valores morales. Y los placeres pecaminosos parecen menos importantes. ¿Sabes? Es por eso que si alguien sufre por hacer lo bueno y a pesar de eso permanece fiel en la obediencia, sin duda ha hecho una clara ruptura con el pecado. Pero hay una realidad también. Si una persona cuya vida cambia radicalmente, sin duda puede sufrir el menosprecio de sus anteriores, tal vez amigos o familias, o vete a saber, ¿no? Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino también porque sus prioridades cambian y van en dirección opuesta a lo que piensan o actúan los demás. Es lo que pasó con nosotros, ¿te acuerdas? No me vas a dejar mentir, pero muchos de nosotros pasamos y tuvimos que enfrentarnos con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dispuestos o estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso nos atraía problemas, nos atraía situaciones difíciles. Esto fue lo que Jesús hizo cuando estuvo incluso aquí en la tierra. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. El resultado es que el pecado es vencido y sustituido por una virtud. Por eso recuerda que el pecado solo conduce al sufrimiento y a la perdición y por supuesto nos aleja de Dios y la salvación. Ahora la eternidad, mira lo que dice aquí en 1 de Pedro 5, versículo 10. Dice, en su bondad, Dios los llama a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿No te ha pasado que cuando sufrimos sentimos como que el dolor nunca termina? ¿No te ha pasado eso? Pero mira cómo Pedro les muestra a estos cristianos fieles que después del sufrimiento Dios los va a restaurar. Dios los va a sostener y los va a fortalecer. Y no solo eso, sino los afirmará sobre un fundamento sólido. Y es lo mismo para nosotros, los que seguimos y permanecemos fieles a Dios. Un día también Dios nos va a seguir, nos va a restaurar y nos va a sostener y nos va a fortalecer y va a afirmar un fundamento sólido. Por eso cuando llegue la ira de Dios sobre Satanás, cuando la hora del juicio final ha llegado, después de haberse contenido todos estos miles de años, déjame decirte que después de la rebelión de Satanás, ¿sabes? Dios tuvo que ver su creación sufrir tras año, tras siglos y siglos y siglos. Y sin duda, Dios ha esperado con paciencia para que las personas se vuelvan a Él y sean obedientes a su voluntad, de modo que pudieran finalmente erradicar el pecado. Eso es lo que realmente quiere Dios. Pero finalmente vendrá el tiempo de paz. No me cabe duda. Va a llegar el tiempo en que Dios va a terminar con todo este sufrimiento. Después de que todo esté dicho y hecho, ¿sabes? Satanás será echado en el mismísimo fuego y todo el sufrimiento, todo el dolor,
toda la miseria habrá desaparecido para siempre. Pero si somos obedientes a la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad que está manchada por el pecado, ¿sabes? Estaremos sin duda del lado de Dios e involucrados en llegar y de hacer el plan que Él tiene para nosotros. Y una realidad, mientras más elijamos vivir en obediencia a Dios aquí en la tierra, más rápido será el día del ajuste de cuentas. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes? Es difícil permanecer al margen y solo mirar mientras el sufrimiento se expande por todas partes. Pero los que somos fieles a Dios, déjame decirte que tenemos el poder y tenemos también la responsabilidad de aliviar el sufrimiento y hacer del mundo un lugar un poco mejor donde quiera que estemos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos también nosotros la obligación de acabar con este sufrimiento. Podemos ser una bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Podemos ser de gran bendición para esta nueva generación que está viniendo, precisamente para mostrarles que verdaderamente uno puede vivir diferente, de una manera distinta. Por eso recuerdo una cosa: cuando somos propensos a responder con palabras duras, podemos hacer morir este pecado y al contrario responder en forma suave y amable. También, cuando somos tentados al egoísmo, podemos ejercitarnos en la generosidad. Y por último, cuando vemos injusticias y crueldad, podemos ser campeones de la justicia y la compasión. Amén. También lo que podemos hacer para acabar con todo este sufrimiento, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos orar. Acuérdate lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermano, la oración, amigo, es una tremenda arma contra la oscuridad de este mundo. Si buscamos vivir en la justicia, entonces nuestras oraciones tienen poder para ayudar. Por eso recuerda una cosa: podemos orar por sanidad, orar por gracia, orar por los pobres, orar por los necesitados, orar por los líderes mundiales y los gobiernos, orar para que la luz y la vida y la gracia puedan entrar en el mundo tanto como sea posible. ¿Sabes? Dios escucha estas oraciones. Y mientras más vivamos en justicia, más hacemos morir nuestro pecado y más luchamos contra la oscuridad. Y más vendrá el día del juicio cuando todo el pecado y el sufrimiento hayan terminado para siempre. Por eso, mira lo que dice aquí, en 2 de Pedro 3, del 11 al 12, dice: todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento, el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Yo creo que ese día será muy pronto. El día en que Jesús regrese. Y va a venir dispuesto a buscar a su novia, es decir, a la iglesia. A esa iglesia, a esa novia pura y sin mancha que ha elegido el camino de Dios a través de todo. Entonces, llegará el gran día y Satanás será atado y arrojado al lago del fuego para siempre. Acuérdate lo que dice Apocalipsis 20, versículo 10.
Nunca más podrá tentar a la gente a seguir su camino y causar miseria y mucho menos sufrimiento. Y Dios finalmente podrá crear un nuevo cielo y una nueva tierra en perfecta paz y alegría y armonía para toda la eternidad. Y sin duda, cuando llegue ese momento, ya no va a haber llanto, sin dolor, sin tentación, también sin luchas, sin conflictos, sin desobediencia. Y viviremos junto a Dios y a Jesús y los santos. Y sin duda, hermano, y sin duda, amigo, ninguna pizca de sufrimiento y sin duda ninguna dolor volverá a existir en el universo, ni en la nueva tierra, ni en el nuevo cielo que Dios ha creado. Y entonces se va a acabar todo aquello que el mismo pecado ocasionó, que es el sufrimiento y el dolor de las personas. Amén. Amigo que nos acompañas, te animo a que conozcas de la palabra de Dios. Te animo a que te acerques a estudiar la Biblia. Que la persona que te invitó, dale oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y que conozcas que verdaderamente hay un Dios poderoso, un Dios que desea quitar ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia y todo lo que pueda haber en tu caminar, porque Él quiere que tú vivas con esa paz, con esa alegría, para que tú le des también gloria a Dios. Amén. Y hermano que nos acompañas, vamos a seguir hacia adelante, entendiendo que tenemos que ir haciendo a un lado, con cada día a un lado el pecado, ese pecado que sabemos que nos puede llevar al sufrimiento. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, que tengan un excelente domingo, cuídense mucho y nos vemos el miércoles a las 8 nuestro servicio virtual. Hasta pronto, adiós.